Bueno, vamos a continuar con los 12 y estábamos en contexto histórico. Ok, decíamos que es fundamental tener en mente lo explicado, pues cada libro visto de manera individual tiene su propio contexto y aplicación para su audiencia original. Sin embargo, al ser consignados en la escritura es necesario tener presente el contexto histórico de la compilación. El libro completo de los 12, como les dije, fue escrito para quienes regresaron del cautiverio. Entonces, aquí más o menos está la explicación de lo que yo les decía ahorita, qué era lo que ellos pensaban en ese tiempo post cautiverio acerca del Señor. Vamos al tema. El tema en los 12, Dios es claro y su mensaje es inconfundible. Israel es una nación pecadora y por lo tanto el gran día de Jehová, que es un día de juicio severo, vendrá. Pero después de haberles purificado, la restauración final también llegará. Lo estamos viendo en el profeta Joel, que vamos a empezar a estudiar. El día de Jehová va a ser algo va a ser el juicio por la maldad de la nación de Israel. Ese día de Jehová, de alguna manera, por ejemplo, hoy lo vamos a ver con Joel, podemos ver indicios de cómo será ese día de Jehová a través de juicios que el Señor ya empezó a ejecutar en ese tiempo. Por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 1, ¿qué juicio es el que el Señor está aplicando en ese tiempo? En las langostas, la invasión de esas langostas, que no es cualquier invasión. El capítulo 1 no escatima adjetivos para describir la crudeza, lo duro que fue esa plaga de langostas. Y en el capítulo 2 de Joel vemos a Joel haciendo la conexión con el día del Señor. O sea, de la misma manera, o quizás con mayor intensidad, a como estamos viendo esta plaga de las langostas, así será el día de Jehová. Entonces, el profeta Amós, por ejemplo, va a decir más adelante, muchos dicen que venga el día de Jehová, el día de Jehová, el día del Señor, y no se imaginan realmente que el día del Señor es lo más espantoso que va a haber. Eso por un lado, porque el día del Señor tiene esa faceta dura, cruel, pero por el otro lado está la faceta del día del Señor que nos mostró el profeta Isaías y que lo vamos a estar referenciando más tarde con Joel. Isaías y aún el profeta Ezequiel nos mostraban que para esos últimos días Dios iba a traer esperanza, Dios iba a traer restauración al pueblo. Entonces el día del Señor tiene que verse desde esas dos perspectivas. Por un lado es el juicio de Dios sobre toda la maldad del pueblo, pero luego de ese juicio, después de estas cosas, vendrá esa restauración. Que en Joel tiene su punto más claro al hablar de esta restauración cuando vemos el pasaje de Joel capítulo 2, que es el famoso pasaje de Joel que muchas iglesias predican hoy en día. Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre ustedes, los jóvenes verán visiones, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay que irlo ubicando también el contexto de ese versículo porque no es un versículo que hable de la iglesia. Porque si algo que hemos aprendido a identificar con la profecía de los profetas del Antiguo Testamento acerca de los eventos del porvenir, es que ellos profetizaban desde la perspectiva del pueblo de Israel. Lo vimos con Daniel, lo vimos con Ezequiel, lo vimos con Isaías, con Jeremías cuando hablaba del nuevo pacto. En ningún lado ellos están viendo a la iglesia. O sea, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la iglesia no existe. No existe. Solamente es a través de Pablo, apóstol a los gentiles, entre otras cosas, que nosotros entendemos que la iglesia fue añadida de parte del Señor. Los gentiles que somos nosotros fuimos añadidos a esas promesas, a esas bendiciones, también como parte del propósito que Dios tiene con los judíos incluso. Porque el apóstol Pablo llega a decir, si no estoy mal en la carta a los romanos, ellos fueron puestos para causar celos a ustedes, o sea, a nosotros los gentiles. Pero es importante tener eso en cuenta porque esta profecía de Joel acerca del derramamiento del Espíritu, creo que más de uno las hemos escuchado y muchos la direccionan enseguida. Eso tiene que ver con nosotros como iglesia cuando no es así.
Ahora, ¿el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia? Sí, pero esa palabra de Joel no puede ser usada para hablar de la iglesia. O sea, cada cosa direccionándola a lo que es realmente. ¿Sí me hago entender? Sí, porque ellos también no toman la parte del juicio. Exactamente. El Señor viene hablando, pues, Mm, los subtítulos que ahí agregan son muy claros y ayudan mucho porque él dice, bueno, el juicio, la cosa, pues dice, el Señor promete restauración, después dice el Señor entrega su espíritu. ujú. Y porque no toman el principio, el Señor Sí, de hecho, el libro del profeta Joel es uno de los libros más usados hoy en día en muchas iglesias que desvirtúan realmente lo que dice originalmente la palabra. Porque yo también fui de aquellos que usó el profeta Joel y toma la plaga de las langostas, entonces dice todo lo que el saltón, el revoltón y el pulgón te robó, entonces Dios te lo va a devolver. Yo lo dice, así que me da culpa. Eh, pero es importante y la hermenéutica en esto nos ayuda bastante entender, o sea, ese pasaje no está dirigido a la iglesia, no tiene nada que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, aunque ese pasaje, y me estoy adelantando a Joel 2, ese pasaje lo utiliza el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, no sé si se acuerdan, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre ellos y Pedro empieza a predicar a más de 5,000 personas, él utiliza el pasaje de Joel y dice, esto es lo que decía el profeta Joel, pero eso que dice Pedro allí se toma como un cumplimiento parcial de lo que Dios dijo en Joel, pero aún así recordemos que sobre quién se estaba derramando el Espíritu Santo, sobre judíos, no sobre gentiles, en ese momento. La narración de Hechos capítulo 2 del derramamiento del Espíritu Santo fue sobre judíos. Más adelante vienen los gentiles con Pablo, ¿verdad? Que es enviado a predicar a los gentiles. Entonces, allí Pedro no está haciendo, el hecho de que Pedro tome la cita de Joel no es una contradicción del todo, no es contradicción para nada, perdón, porque de alguna u otra forma sí se estaba cumpliendo, porque el derramamiento del que habla Joel va a venir sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos, solo que allí no era el cumplimiento total de esa profecía. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que podamos ir ubicando las cosas. Temario individual. Entonces vemos que cada libro tiene, como lo veíamos viendo en la introducción, cada libro de manera individual tiene su temática, tiene su propósito. Entonces si vemos el de Joel, que es el que vamos a iniciar hoy, el libro de Joel, su temática es el día del Señor, el día de Jehová. Ese es el tema principal de Joel. Capítulo 1 toma la plaga de las langostas como ese elemento físico que le va a ayudar en el capítulo 2 a decir, así como la plaga de las langostas fue, así va a ser el día del Señor. Y en el capítulo 3 termina de desarrollar la idea del día del Señor. El libro de Oseas, el amor fiel de Dios, por eso es importante que atemos eso a, bueno, ¿qué fue lo que Dios le hizo hacer a Oseas? Casarse con una prostituta. ¿Por qué? Porque necesitaba enseñarle a la audiencia original, que era el pueblo de Israel, decirle, ustedes son unos infieles. Y así como esta prostituta que se casó con Oseas le sigue siendo infiel, así son ustedes conmigo. Tremendo, ¿ah? Amós, la injusticia social, es el tema principal. Abdías, el juicio de Edom. Jonás, misionero de Dios. Ese sí que fue un misionero, ¿verdad? Lo mandaron allá a la boca del lobo a predicar acerca del Señor. Miqueas, la justicia de Dios. Dime. Cuando tú lees, cuando tú lees el libro, te das cuenta que la idea principal, esa es la idea principal del libro. Miqueas, la justicia de Dios. Nahum, juicio de Asiria o Nínive. Nahum y Jonás de alguna manera manejan el mismo tema porque están hablando de Nínive, que es la capital de Asiria. Habacuc, juicio de Judá. Habacuc es un libro hermoso.
3 capítulos que de verdad cuando los vayamos a estudiar, creo que el Señor nos va a edificar grandemente. Sofonías, juicio de las naciones. Ageo, termina en el templo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos han leído Ageo? Ageo, la profecía de Ageo surge ya para los tiempos del imperio medo-persa. ¿Y qué pasaba? Pues el templo del Señor había quedado ahí en stand-by. La gente se preocupó fue por construir sus casas, como él mismo lo dice, casas artesonadas, todo lo demás, pero el templo del Señor había quedado ahí abandonado. Entonces, con Ageo le está diciendo, ojo, tienen que terminar el templo del Señor. Zacarías va a ser de esos libros que creo que nos vamos a demorar full. O si no, nos vamos a demorar por lo menos, vamos a hacer muchas referencias escatológicas. ¿Por qué? Porque Zacarías habla mucho acerca de la venida de Cristo y lo que es Zacarías, Daniel, Ezequiel y el Apocalipsis son libros que se estudian mucho dentro de lo que es la escatología, por todas las figuras que hay allí. Y Malaquías, que es el último libro, que es la verdadera adoración, que ahí también hay un pasaje que es polémico, ¿verdad? Y que tiene que ver con esto, ¿verdad? Traigan los diezmos a la alfolía. Ahora sí, bueno, ahí creo que también vamos a revisar bastante. Temas claves, mis hermanos, que vamos a tener en cuenta para estudiar estos 12 libros. El famoso Día del Jehová, que si se dan cuenta están muchas citas que hablan acerca de este Día de Jehová. El pecado de Israel y Judá, que pues, por un lado va en cuanto a lo que es idolatría, adulterio espiritual, injusticia social, que es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta también. No se nos puede olvidar que sí, el Señor ha demandado o demandó al pueblo a que no fuera idólatra, a que se mantuviera fiel al Señor, pero el componente de injusticia social también lo vamos a ver mucho en estos 12 profetas menores y lo vimos de alguna manera con Jeremías y con Ezequiel. Hay un pasaje en Ezequiel que es Ezequiel capítulo 34, si no estoy mal, que habla sobre los pastores de Israel, que es un llamado de atención a los sacerdotes, a los profetas, a los que estaban liderando pues espiritualmente al pueblo, en donde decía que ellos dejaban morir de hambre al que necesitaba, había gente que hacía triquiñuelas, había gente que no operaba en derecho, sino que siempre hacía los torcidos, etcétera, etcétera. Y es un llamado también para que entendamos que nosotros tenemos que tener un testimonio frente a las demás personas. ¿Okay? Y que nosotros no podemos operar haciéndolo, no podemos operar en injusticia como tal. Creo que el profeta Habacuc habla mucho acerca de eso. Cuando lleguemos allá lo vamos a ver. Tercer punto, tercer tema clave en este compendio, el juicio de Israel y Judá, la restauración de Israel y Judá, el juicio de las naciones también, porque las naciones también serán juzgadas. Y ahora sí, mis hermanos, llegamos a Joel. Joel. Vamos a ver acá. Ok, sí. Joel. Vamos a leer las generalidades de Joel y luego nos vamos a ir a nuestro estudio versículo a versículo, que no sé cuándo iremos a terminar, pero bueno, el Señor nos edifica. Vamos a ver el autor, contexto histórico de Joel. Dice, a excepción del nombre de su padre, no se conoce nada más del profeta Joel. Algunos comentaristas creen que no era sacerdote por la manera en que se dirige a ellos, pero en realidad el texto no es concluyente. O sea, entendemos que Joel era de la familia sacerdotal. El libro tampoco nos da fecha o audiencia específica de su libro. Sin embargo, tradicionalmente se le ubica alrededor del año 800 antes de Cristo. Observando las referencias del templo, parece que fue dirigido a Judá durante el reinado de Joás. ¿Se acuerdan de Joás? ¿Quién se acuerda de Joás? Segunda de Reyes. Joás fue aquel gobernante que la palabra cataloga como uno de los pocos gobernantes que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor y que gobernó Judá. Joás es recordado por levantar una colecta para reconstruir el templo. Entonces, cuando vuelva ya a Segunda de Reyes, por favor, revíselo.
el reinado de Joás. Lo que sí es totalmente claro es que el libro se escribe en el contexto de un ataque reciente de langostas que devastó la región. Algo que según Deuteronomio 28:38, el pueblo debía haber entendido como consecuencia de su desobediencia y por ende señal del juicio de Dios. ¿Cómo así? Vamos a Deuteronomio entonces. Deuteronomio 28:38. Creo que lo leímos hace poquito cuando estábamos leyendo las 70 semanas de Daniel. 28:38 de Deuteronomio dice, plantarás mucho pero cosecharás poco porque, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Las langostas se comerán tus cultivos. Ahora, ¿cuál es el contexto del capítulo 28 de Deuteronomio? ¿Quién se acuerda? Esas son las maldiciones, ¿por qué cosa? Por la desobediencia. Vamos a ver si veo acá el título. ¿Se acuerdan? Maldiciones de la desobediencia. O sea que no era que las langostas fue algo que se le salió de las manos al Señor o que fue un juicio que él se inventó a última hora. Era algo que él ya había dicho en Deuteronomio. Y aquel que era entendido en la ley, que era entendido en la palabra del Señor, debió analizar la situación y enseguida hacer la conexión. Decir, epa, este fue el juicio del que habló Dios en Deuteronomio. Eso quiere decir que el Señor está airado con nosotros a causa de nuestra desobediencia, porque las langostas eran juicio por la desobediencia del pueblo. ¿Sí nos hacemos entender? Esto tiene que hablarnos mucho a nosotros, porque el Señor claramente a cada uno de nosotros nos dice, mira, si tú no te ajustas conmigo, si tú no ajustas tu vida en el Señor, va a pasar esta situación. Y pasa la situación y en ese momento que estamos viviendo el juicio de Dios, nos pasa lo mismo que la gente. Pensamos cualquier otra cosa y no entendemos que si hemos llegado a esa situación y Dios permitió ese juicio sobre nuestras vidas, es porque hubo desobediencia al mandato que Él había establecido tiempo atrás. Y esa fue la constante del pueblo de Dios durante todo este tiempo. Amén. Ese es Joel. Propósito de Joel. El juicio divino vendrá sobre Judá y las naciones en el día de Jehová. Resumen del libro. El libro utiliza el desastre anterior como ilustración del aumento progresivo del juicio de Dios. Algo que ya vimos con los profetas mayores, pero con los profetas menores vamos a volver a recalcar, es que Dios no lanzó el juicio de Deuteronomio de una. Si ustedes leen detenidamente las maldiciones por la desobediencia, a la luz de todo lo que ya pasó en los libros de los profetas, ustedes dicen, caramba, el Señor exactamente lo que dijo allí fue lo que terminó haciendo con el pueblo. Pero para ese tiempo, el juicio de Dios se fue generando de manera paulatina. O sea, Dios no lanzó todo el juicio de una, lo que nos muestra un aspecto clave de Dios, su misericordia. ¿Merecían ellos a la primera señal de desobediencia todas las maldiciones de Deuteronomio? Sí. Pero Dios no se las tiró de una. ¿Por qué? Porque Dios esperaba que se arrepintieran. Por eso, la audiencia de la compilación de los 12, que es la gente que está allá para los tiempos de Medo-Persa, no podían objetar nada ante el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor les está mostrando, por lo menos con el profeta Joel, les está mostrando, miren, con ustedes fui muy misericordioso. De hecho, todavía lo sigo siendo. Porque para estas, en el 430 a.C., es para que ustedes no existieran. O sea, yo los debí rematar allá en Babilonia. No permitir que ustedes volvieran a pisar territorio de Jerusalén. Pero aquí están. Y no solamente aquí están. Tienen casa, tienen vida social, están recuperando todo lo que tenían antes, tienen templo, de alguna manera están mejor que antes. Y sin embargo, ustedes tienen el descaro de decir que no merecen eso que les está pasando.
que fue que yo los dejé tirados a su suerte. Y resulta que no. Con estos 12 profetas lo que les estoy mostrando es que ustedes están en la gloria para lo que realmente ustedes merecen. Mi hermano Luis. Observando allí, podemos ver que el juicio de Dios hasta el final, Él lo realiza teniendo misericordia. Claro. Comparando la tribulación y la gran tribulación. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. No, y le voy a decir todo algo. de una, tampoco. Y le voy a decir algo. Hasta el último momento de la gran tribulación, Dios va a seguir siendo misericordioso. Porque si nos empezamos a detallar el estudio de los 7 años de la tribulación y gran tribulación, Dios lanza juicio, está la copa están las trompetas, están los sellos y están las copas de la ira que nos muestran una gradualidad en el juicio. O sea, Dios nunca ha actuado, digamos, en su misericordia, Dios nunca la ha tirado toda. Siempre ha sido así. Ha ido creciendo, pero entre juicio y juicio, Dios levantó un profeta, Dios levantó a alguien, como pasa hoy en día, mis hermanos. No, y hoy en día no estoy hablando de profetas, estoy hablando de que Dios levanta a alguien a hablar de su palabra en el púlpito, el hermano que se te pone al lado, que te exhorta, que te dice, ojo, ¿verdad? Mira, hay mucha gente que hoy en día, ya te doy la palabra, hay gente que hoy en día no está teniendo una vida correcta delante del Señor, pero Dios todavía no lo ha soltado del todo. Dios le está mandando juicio gradual, les está cerrando las puertas de empleo, su salud se está viendo deteriorada, yo qué sé, o sea, cualquier situación que Dios en su disciplina le está permitiendo, pero allí Dios en medio de esas situaciones que van creciendo, porque es que el necio, si sigue en su necedad, olvídese, o sea, va a ver cómo poco a poco su vida se va volviendo un caos completo. En medio de eso, Dios levanta a alguien que le habla, escucha una palabra, Dios le dice por tantos lados, y Dios espera que esa persona reaccione, para que cuando ya llegue el tiempo en el cual ya no hay nada que hacer, tiempo del juicio, en el cual Dios ya no te va a dar una segunda oportunidad, tú no tengas el descaro de decir, es que Dios me abandonó a mi suerte, Dios se olvidó de mí. No, Dios no se olvidó de ti. Todo el tiempo estuvo al lado tuyo, diciéndote. Allá. Increíblemente el mundo y aún la misma iglesia, eso lo ve muchas veces como que el Señor, o sea, como que esa demora ya, o sea, realmente eso o ya pasó o ya no va a pasar. O sea, mucha gente piensa así aún en la apocalipsis que todo eso ya sucedió. Y aún la misma iglesia termina siendo muchas veces incrédula cuando no está segura o no cree realmente en que todo eso que el Señor hace es misericordia. Así es. Muchas veces el mundo, yo lo he escuchado y gente que cree que, no, que simplemente ya eso sucedió o si no ha llegado. Hay gente que dice, no, ¿de cuándo estás diciendo que Cristo viene? ¿De cuándo estás diciendo que Cristo viene? Hay gente que se expresa así, porque realmente escuchan que Cristo viene, pero no entienden el contexto de que realmente Cristo viene, pero de la manera que Exactamente. Exactamente. Y cuando Cristo venga ya, si no te ajustaste, ya no hay de otra. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo la ilustración de las langostas como señal del juicio progresivo de Dios hasta llegar al clímax. ¿Cuál va a ser el clímax? El día de Jehová. O sea, el clímax, la palabra clímax significa lo más alto. Y al punto más alto de esto va a ser el día de Jehová. O sea, estamos como en una montaña, ascendiendo, 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 hasta que llegue el día de Jehová. Juicio, 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 hasta el día de Jehová. Cuando llegue el día de Jehová va a ser terrible ese día. Sí. Sin embargo, dejando ver qué cosa, su misericordia y compasión, Dios les consuela prometiendo que un día derramará su espíritu sobre ellos. Entonces, ¿cómo es el bosquejo de Joel y cómo lo vamos a trabajar? En 2 secciones. Del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 17, es el día de Jehová con un énfasis marcado en lo que es Judá. Y del capítulo 2, versículo 18 hasta el capítulo 3,
es el mismo día de Jehová, pero con un énfasis más hacia las naciones, porque el día de Jehová va a afectar no solamente a Judá, sino a todas las naciones. ¿Ok? Listo. Con esto en mente, mis hermanos, vamos a nuestras Biblias y empecemos a estudiar Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Listo. El capítulo 1 se titula, o no tiene título más bien, sí, Lamento por la plaga de las langostas. El Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. Entonces, aparte de esta primera línea, el libro de Joel no nos proporciona más información acerca de quién es Joel. Muchos hacen conjeturas de quién es Joel porque el nombre de Joel aparece muchas veces en la Biblia, pero son otros Joel. De hecho, creo que un hijo de Samuel, del profeta Samuel, se llamaba Joel. Entonces, si algunos se van por esa teoría de que es el mismo hijo de Samuel, esa misma teoría se cae porque la palabra nos dice que los hijos de Samuel se pervirtieron, que los hijos de Samuel no siguieron el ejemplo de su padre. Lo que nos muestra, entre otras cosas, ahí valga el paréntesis, que el hecho de tener un padre cristiano y que el padre, uno podría pensar de Samuel que Samuel posiblemente fue intencional, educando a sus hijos en el temor al Señor, pero eso no garantiza que los hijos se mantengan en los caminos del Señor, porque al final de cuentas la salvación es individual y cada quien toma sus decisiones. Bueno, ahí el paréntesis. Este es Joel. Lamento por las plagas de langostas. Versículo 2. Oigan esto, líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra. Entonces, en primera instancia, esta parte del versículo 2 nos está diciendo que es un mensaje al cual hay que prestarle atención. Pero ¿quién le tiene que prestar atención? En primera instancia, ¿quiénes? Los líderes. ¿Ok? Y esto va muy en conexión con la manera como Dios trató a los líderes, llámese profetas, sacerdotes, reyes como tal, la manera como Dios los trató en libros como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, cuando estaba proclamando juicios sobre ellos. Porque Dios decía, miren, ustedes son los primeros responsables. El pueblo está mal, ya te doy la palabra. El pueblo está mal, es verdad, y cada quien responderá ante el Señor. Pero ustedes son los primeros responsables porque ustedes tienen la labor de enseñarles a ellos el camino correcto. Y si no estoy mal, fue en Jeremías cuando el Señor le decía a los profetas, ustedes en vez de edificarlos a ellos con el cimiento correcto, los están edificando con cimientos de cal, que fácilmente se caen. ¿Por qué? Porque no están enseñándoles a ellos el correcto temor al Señor. Mauri. Lo que pasa es que me había ido a otro tiempo. Ajá. En esta hablaste de los líderes, ahora que recuerdo, hablaste de Judá, de los líderes. De Judá, exactamente. Joel está contextualizado hacia Judá, profetizó en Judá. Entonces, para tenerlo en cuenta, los líderes, o sea, eso no exime a los habitantes, al pueblo como tal de responsabilidad, no los exime. Pero los líderes son la cabeza y primeramente sobre ellos Dios va a demandar la responsabilidad de la salud espiritual del pueblo. En esto, mis hermanos, pensemos no solamente en los pastores hoy en día, pensemos en usted, hombre, varón que está aquí, los casados. Nosotros somos cabezas en nuestros hogares. Y sobre la salud espiritual de nuestra familia, Dios nos va a demandar cuentas, nos va a pedir cuentas. Nuestras esposas, nuestros hijos, claro, o sea, ellos también, si se perdieron, pues bueno, también van a tener que rendir cuentas ante el Señor. Eso no los exime a ellos, pero el Señor te va a decir qué hiciste con la familia que te di. Así como al pastor le va a decir qué hiciste con la iglesia que yo te di. Si tu iglesia es un caos, si tu iglesia la palabra es torcida hasta más no decir, si la gente en tu iglesia no es responsable con su vida espiritual, entonces sí, yo te voy a pedir cuentas. ¿Qué fue lo que le predicaste? Y además de lo que le predicaste, ¿cuál fue el pastoreo que tú hiciste?
¿Estuviste todo el tiempo ahí haciendo la labor de exhortar, de edificar, de hablarles con la palabra, o simplemente fuiste un asalariado? Eso va a pasar con los pastores, con los líderes de la iglesia. Pero vamos a aplicarlo a mucho más a cosas que tienen que ver mucho más con nosotros, nuestras familias. Nosotros como hombres estamos llamados a ser los pastores de nuestros hogares. ¿Okay? Las mujeres están llamadas a velar por la salud espiritual también de los niños, aunque también es responsabilidad del padre. Pero si nos damos cuenta, todos de alguna manera estamos inmersos en esa primera sección. Líderes. De alguna manera Dios nos ha colocado a liderar algo. Una iglesia, un grupo, nuestra familia, hijos. Y sobre eso Dios nos va a demandar responsabilidad. Amén. Entonces, oigan, primero que todo, ustedes líderes del pueblo y escuchen todos los habitantes. En toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? O sea, una pregunta que los tiene que poner a reflexionar. Esta plaga de langosta fue súper cruel y nunca antes una plaga como esta había tocado al pueblo, como lo tocó en ese momento. Una pregunta que a ellos los tenía que ubicar, y el que estaba despalomado tenía que despertarse y ponerse pilas. O sea, primero está diciendo, oigan, o sea, le está diciendo, esto no es cualquier cosa. O sea, presten atención porque esto es importantísimo, esto es vital. En toda su historia, ¿esto antes había sucedido? Obviamente la respuesta era no. Pero son de ese tipo de preguntas que, aunque uno ya sabe la respuesta, son preguntas que te invitan a reflexionar. Por ejemplo, hoy en día la cosa se va poniendo peor y peor y peor y peor y peor. Hoy en día la homosexualidad está regada por todos lados, aceptada por todos lados. O sea, eso es lo más normal del mundo. Padres pegándole a los hijos, o sea, una cantidad de cosas que jamás habían acontecido antes. O sea, en toda la historia hay tantas cosas que están pasando hoy en día que nunca habían pasado. Entonces, la invitación del Señor es, oye, escucha, porque tú tienes que reaccionar. O sea, las cosas han cambiado. Y son cosas que que no son sorpresivas. O sea, nosotros si somos genuinos cristianos no nos tiene que sorprender, aunque nos preocupa, claro está, que la homosexualidad esté tan regada como está regada hoy en día. ¿Nos sorprende eso? No nos debería sorprender, porque el Señor de alguna manera ya dijo que en los últimos tiempos todo este tipo de cosas iban a pasar. Nos sorprende hoy en día que los hijos maten a sus padres, o sea, hagan la cantidad de cosas que hacen personas hoy en día, como lo vi esta semana, creo que gente tirándose de los edificios. Aquí en Barranquilla hace unos días alguien cayó desnudo de un edificio. Ayer de la Torre Colpatria en Bogotá alguien se tiró. O sea, cosas como el ataque a las Torres Gemelas, que fue ya hace algunos años, pero que todavía es historia reciente. Tantas cosas se pueden aplicar a esta pregunta. O sea, en toda su historia, ¿esto había sucedido? ¿Algo similar había sucedido? No. Entonces, es una pregunta que, como les dije, nos tiene que invitar a ubicarnos, a entender que los tiempos se están cumpliendo, que lo que Dios dijo, porque es que la plaga de langostas la había dicho en Deuteronomio. Y lo que está pasando hoy en día, Dios ya lo dijo hace años. O sea, de alguna manera estamos viviendo algo similar. O sea, allá la plaga de langostas hacía años que Dios la había dicho. La estaban viviendo y sin embargo estaban así, distraídos, vivían una vida, para ponerlo en contexto con nosotros, una vida cristiana light, no había compromiso con el Señor. Y Joel se levanta y dice, oigan, esto no había pasado antes. ¿Se están dando cuenta? ¿Vas a decir algo? Sí, es que no sé
dice que no hay nada sobre la tierra que no había pasado antes. ¿Verdad? Eclesiastés. Ok, entonces no tienen algo que ver, o sea, porque como si fuera algo nuevo, pero si el Señor dice, o sea, no hay nada nuevo sobre esta tierra porque todo se ha dado. En ese sentido, o sea, no hay nada nuevo porque ya Dios todo lo había dicho, todo lo ha dicho, ¿ok? Pero que cuando llegue eso podamos abordarlo con la actitud que Dios espera, porque no es nada nuevo. O sea, nosotros no nos podemos escandalizar por lo que está pasando hoy en día porque ya Dios lo dijo que iba a pasar, pero tenemos que actuar de la manera que Dios espera. ¿Ok? Versículo 3. Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. ¿Qué era lo que iban a contar a sus hijos? Eso que estaba pasando. Los hijos que tengamos, los hijos que vengan, tienen que entender el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y tienen que entenderlo desde la perspectiva de que Dios ya dijo que esto iba a pasar y que esto es señal de juicio y que esto es señal de que Cristo viene pronto. Eso lo que invita es que a las nuevas generaciones entiendan que debemos vivir en el temor al Señor. Las generaciones que vendrían después, al escuchar que vino una plaga de langostas, tenían que entender que la plaga de langostas vino por causa de la desobediencia de ellos y que ese mismo Dios que envió la langosta iba a terminar de mandar todo lo que estaba encerrado dentro de Deuteronomio como maldición por la desobediencia. Por ende, ellos no podían repetir el ejemplo de desobediencia de sus padres, sino todo lo contrario, tenían que vivir una vida ajustada a la ley. Y recordemos que incluso esto no es nada nuevo, porque el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 6, si no estoy mal, el Señor le dice a los padres, oigan, enseñen a sus hijos no solamente los mandatos, sino a temer al Señor. O sea que el temor al Señor es algo que hay que transmitir como padres. O sea, podemos llevarlo a varios campos, el pastor en la iglesia, los líderes a su iglesia, pero el padre de familia a sus hijos, a su esposa. Tenemos que transmitir esto y el Señor es insistente. Cuenten, transmitan, porque esto es una señal que la gente no puede olvidar de que Dios trae juicio. Yo a veces me confundo mucho. ¿Eso les sucedió o era una... Les estaba sucediendo ya. Estaba sucediendo, Sí. pero eso a la vez tiene un contexto en la venida del Señor. O sea, él tiene doble cumplimiento. Sí, capítulo 2 nos va a ampliar esto porque la plaga de langosta es un símbolo de lo que vendría en el día de Jehová. Pero ahí ya está, sí, ya ahí pasó la plaga de langosta, o sea, están viviendo la plaga de langosta, o sea, pasaron las langostas, destruyeron todo y el panorama que hay es desolación. Sí, claro, tiene un doble propósito. Claro, está diciendo, así como pasó aquí, así va a pasar el día de Jehová. Quizás peor, ¿okay? Porque aquí por lo menos fueron unas langostas que destruyeron los cultivos, etcétera. Allá va a ser fuego, allá va a ser mucho más drástica la cosa. Transmitan esta historia de generación en generación. Si algo falló en la generación de los israelitas que pasaron del desierto a la tierra de Jordán, fue eso precisamente. Y el reflejo de eso lo vemos en un libro que ya estudiamos hace meses, que fue Jueces. ¿Se acuerdan? El libro de Jueces es el libro que nos muestra el fracaso de los padres en transmitir el temor del Señor a sus hijos, a las nuevas generaciones. ¿En qué historia lo vemos? En los ídolos de Micaía, Jueces capítulo 18, si no estoy mal. Es una historia que nos muestra cómo la mamá de Micaías permite que Micaías levante un ídolo, que establezca casi que un nuevo sistema religioso en su casa, contrata a su propio sacerdote y la mamá consiente todo eso y no le parece nada malo. Sí, un levita para que sirva a mis propósitos. Entonces,
Es el fracaso de precisamente esto. Y tiempo después de eso que pasó en Jueces, el Señor sigue insistiendo en que deben ser obedientes con este mandato. Transmitan, cuenten a las nuevas generaciones acerca de esto. Y creo que como iglesia nosotros, en general, creo que hemos fallado hasta cierto punto en esto, en el transmitir a las nuevas generaciones el temor al Señor. Hoy en día se están levantando jovencitos, y no estoy hablando de los jóvenes de los jovencitos que no son cristianos, estoy hablando de jovencitos aún que están en nuestras iglesias, que tienen una mirada 24/7 al mundo impresionante. Están aquí, pero con las ganas de poder tener un poco más de autonomía para irse a hacer lo que el mundo hace. Y hay algo que está fallando ahí, hay un cortocircuito que está fallando ahí. Si bien es cierto, el que yo instruya a mis hijos en los caminos del Señor no garantiza que ellos al final tomen la decisión, por lo menos los estoy poniendo mucho más cerca de esa posibilidad. ¿Sí me hago entender? Porque yo conozco gente, padres que son genuinos cristianos y que intencionalmente han educado a sus hijos en los principios del Señor, pero los hijos más adelante toman una decisión diferente. Como les dije ahorita, al final de cuentas la salvación es individual. Pero si yo soy intencional, por lo menos de mi parte, yo puedo decirle al Señor, yo hice todo lo que estaba a mi alcance para ponerlos del lado correcto. Ya al final ellos toman su decisión. Pero hoy en día, la gran parte de los que se pierden no es porque estén en ese grupo de los padres que intencionalmente están enseñándole a sus hijos la palabra del Señor y el temor al Señor, sino que lamentablemente gran parte de esos niños corresponden a padres que son totalmente negligentes en este asunto. Y es preocupante que día a día crezca más la población de jóvenes que están en nuestras iglesias, pero que su corazón está muy lejos del Señor. Y cuando cumplen los 18 años, no dudan ni un instante en irse para el mundo, porque posiblemente está fallando esta parte. Cuando llegan a la universidad, sobre todo. Cuando llegan a la universidad dicen que es el cementerio de los cristianos. No debería ser así. Si hay unas buenas bases, no debería ser. Es factible que pase. Porque si ese joven de 18, 20 años que entre a la universidad no sigue manteniendo una vida de responsabilidad con el Señor, claro que se va a perder. Pero si el Señor demandara responsabilidad a los padres si fueron intencionales todo el tiempo, pues bueno, hicieron la tarea. Al final, él es el que se pierde. ¿Ok? Entonces, ¿quién iba a decir algo? Tú. Con respecto a los tiempos, eso de las plagas sucedió cuando estaba Joel, que era 815 años antes de Cristo. Pero ¿qué más estaba pasando ahí? ¿Quién era el gobernante de Israel? Joás. ¿Y ya había sido invadido Israel? No, esto pasa mucho antes. Ya había reino dividido. Ya para este entonces había reino dividido, más ya Siria se vislumbraba en el camino. Pero todavía no había venido a Siria. Asirio. Ok, listo. Entonces, versículo 4. Nada más vamos por el versículo 4. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Entonces, estos famosos animalitos que rondan por ahí en muchas iglesias, el saltón, el revoltón, todo esto, son clases de langosta. ¿Usted conoce la langosta? Son como unos pacopacos grandes que son que arrasan con todo lo que viene delante de ellos. Entonces, muchos estipulan que lo que es la oruga, el pulgón, saltamontes, son clases de langosta. Es decir, vinieron 4 tipos diferentes de langosta a terminar de invadir y de destruir todo lo que eran las cosechas en ese momento. Fue una destrucción tremenda.
O sea, porque no solamente fue la oruga la que devoró las cosechas, sino que después vino después vino y después vino este. O sea, fue, cada uno iba acabando con lo que quedaba. Por aquí tengo algo acerca de eso. Tengo una diapositiva de Joel que se me había olvidado proyectar. Profeta Joel. Tipos de langosta. Entonces tenemos en el original hebreo a estos animales se les conoce como Gazán, que es el cortador, Arvé, que es el destructor, Yelek, que es el saltador, y Hasil, que es el descortezador. Esos, ahí está la imagen de las langostas, muy bonitas esos animales. Un paco, no una langosta. Sí. Ajá. Al cadillo, que Al cadillo. Y yo así, para quitar el cadillo, pensando cuando veo la langosta. Bueno. Estaba pidiendo el juicio de Joel ahí. Entonces, fíjense, no era uno, no eran 10, eran millones de estos animales. Era un tapete prácticamente que cubría esos campos y que no dejó nada. Si se dan cuenta, incluso más adelante habla de que las plantas quedaron blancas. O sea, le quitaron la corteza, le quitaron todo, o sea, quedaron sin absolutamente nada, porque no fue simplemente el cortador que vino y cortó, sino que venía el destructor, el saltador, el descortezador, le quitaba toda la corteza y no quedó nada, quedó peladito esos campos. Así que no fue cualquier cosita lo que pasó allí. Volvemos acá. Entonces, en vista de esto, hay un nuevo llamado. O sea, fíjense qué clases de llamados han habido hasta el momento. Oigan, escuchen, luego cuenten, transmitan, luego nuevamente despiértense borrachos y lloren. ¿Qué es una persona borracha? Una persona ebria, una persona que no está en sus cabales, una persona que no está al 100% atenta, despierta. Una persona que está ebria es una persona que ha perdido como la noción de la realidad. Y eso es una clara muestra de cómo estaba la vida espiritual de la gente en general. O sea, la gente estaba ebria, la gente estaba totalmente desconectada de lo que tenía que estar alerta. Y Dios los manda a que se despierten. Hoy en día hay muchos ebrios espirituales. Y no porque estén llenos del Espíritu Santo, como muchos dicen, ebrios del Espíritu. No, ebrios porque están totalmente desconcentrados, están totalmente desenfocados, sus prioridades están totalmente invertidas, el Señor es como lo último por allá, si me queda tiempo, si tengo fuerzas, allá cuando ya tengo 80 años, así como Daniel, cuando tengo 80 años, allá sí cojo las cosas del Señor en serio, y el Señor está diciendo, despiértate porque ya vino la plaga de langostas, mira la destrucción que hay. Despiértate, ¿no te estás dando cuenta que el mundo actualmente está de caos en caos, está de mal en peor, las cosas están súper mal y eso es signo de lo que el Señor estaba diciendo, de que en los últimos tiempos todas estas cosas iban a pasar, eran señales de la venida de Cristo y tú tienes que estar pilas. Si entiendes las señales, entiendes que viene un juicio, entiendes que viene Cristo, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Hombre, varón que estás aquí, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Dios nos ha dicho, aquí en la iglesia, por ejemplo, a nosotros nos ha dicho, tienes que ser un hombre de Dios, como Dios le dice a Timoteo a través de Pablo, sé un hombre de Dios. Entonces, ¿qué es un hombre de Dios? Es un hombre que tiene que ser responsable con la parte espiritual de su hogar, tiene que ser cabeza, y no solamente cabeza económicamente, que tiene que serlo, ¿verdad? Sino que tienes que ser cabeza espiritual y tienes que estar enfocado en pastorear a tu familia y todo lo que corresponde. Mujer que estás aquí, o sea, todo lo que el Señor ha dicho. Cristo viene, entonces vamos a ponerlo en contexto, despiértate.
Despiértate porque no hay una plaga de langosta, pero sí que hay juicios que se están ejecutando actualmente de parte del Señor y Dios nos invita a que reaccionemos. Y no solamente despiértate, sino como dice más adelante, giman, que es gemir, humillarse, postrarse delante del Señor. Si hay algo de lo que adolece la iglesia hoy en día, precisamente es la falta de oración, la falta de gemir delante del Señor, de humillarse delante del Señor cuando estamos viendo que las cosas están tan feas. Y qué necios somos. ¿Será que pretendemos arreglar las cosas sin vivir una vida de oración? Cuando con Daniel estábamos estudiando hace poco, que Daniel entendía que esa batalla, que sus batallas no las peleaba él, sino el Señor. Por eso es que en Daniel capítulo 9 vemos a un Daniel que está postrado, que está orando, que entiende que están las cosas malucas y que el único que puede hacer algo es el Señor, que en sus manos no está absolutamente nada y que debe es humillarse ante el Señor, gemir delante del Señor para a sus amigos que oraran. Para tiempos turbulentos, Dios no espera a una persona que sepa doctrina y puede sonar feo. Dios no espera a un teólogo para tiempos como los que estamos viviendo. Dios no espera a una persona que se sepa la Biblia. Dios espera a un hombre de oración. Dios espera a gente que se arrepienta y que gima, que despierte. O sea, bueno, listo, estaba dormido, pero desperté. Pero despierta y ora, despierta y gime, porque las cosas no están como para perder el tiempo. Dice, todas las uvas están arruinadas. Entonces, mira, ve, está el llamado a despiértate, gime. ¿Por qué? Porque mira, todas las uvas están arruinadas. Se acabó el vino dulce. O sea, todo lo bueno que había se está acabando, las cosas están complicándose. Debes gemir delante del Señor. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra, un ejército terrible, imposible de contar. O sea, una cosa es que te digan una plaga de langostas, otra cosa es que te digan un ejército de langostas. Eso nos da detalles de cuán grave fue la plaga de langostas en ese momento. Cuando me dicen un ejército de langostas, píntate el peor panorama. ¿Okay? Un ejército de langostas ha invadido mi tierra. Es un ejército imposible de contar, o sea, es innumerable la cantidad de langostas que están invadiendo al pueblo en ese momento. ¿Sí? Se puede decir que él le hace ese llamado a ellos porque ellos están viendo las langostas y todavía siguen. Sí, señorita. Sí, señorita. Así es. Totalmente cierto. Está haciéndole el llamado porque ya se está ejecutando el juicio, se ejecutó el juicio y ellos todavía están ebrios, están dormidos. Ellos saben que ese ejército es mandado por Dios, o sea, deberían tener. Sí, al final del libro de Joel establece, eso fue mandado por Dios. Pero es que no necesitaba Joel decirlo, ya Dios lo había dicho en Deuteronomio. Pero fíjense para qué nos da la necedad da para eso. El necio ve el peligro y no se aparta, dice la palabra. El necio ve la plaga de langostas y no despierta. Sigue emborrachándose. Claro. Todas las cosas que estás comentando que pasan hoy día y estamos perdiendo Desapercibidos, distraídos. Podemos pensar en varios panoramas. Por un lado, la gente que piensa, vamos a hacer un show, vamos a hacer luces, vamos a hacer esto. Sí, esa gente que está desapercibida, pero hay gente incluso que en iglesias donde se predica la sana doctrina como esta, por ejemplo, que también puede estar desapercibida. Porque a la gente, al pueblo de Dios, algo que no le faltó nunca fue palabra. Aquí nunca falta la palabra. Pero ¿qué faltaba entonces? Si había palabra, ¿qué falta? Obediencia, comunión, oración.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? El versículo 6 lo subrayé porque ese versículo también puede ser muy simbólico. El versículo 6 también es símbolo o figura de un pueblo o ejército fuerte que habría de venir, que es Asiria en el caso de las 10 tribus del norte y Babilonia en el caso de Judá. Más adelante vamos a ver cómo esa idea se afianza, pero ya es muy diciente que nos diga ejército, etcétera, porque tiene mucha relación con lo que va a pasar más adelante con el pueblo. Un ejército grande iba a venir a invadirlos, como las langostas. Versículo 6. Sus dientes son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides, arruinó mis higueras, les arrancó la corteza, lo que les decía ahorita. No solamente destruyó, sino que arrancó la corteza y la destruyó dejando sus ramas blancas y desnudas. Imagínense ese panorama, bastante fuerte. Miren nuevamente aquí una invitación del Señor en medio de ese juicio. Lloren como una recién casada vestida de luto. ¿Ustedes se pueden imaginar una recién casada cuyo esposo se muera enseguida? Mujeres que se han casado ya y las que se van a casar. No, es una tragedia. Y se espera de esa mujer que llore hasta que ya no tenga más lágrimas. Porque es una tragedia quien llora la muerte de su esposo. Entonces, como esa recién casada vestida de luto, así tienen que llorar ustedes. O sea, nosotros tenemos que derramar todo nuestro ser delante del Señor y gemir. Ahora, yo no estoy hablando de sentimentalismo, de que cuando escucho esa canción siento que algo se me mueve por acá, me remueve todos los recuerdos, sentimientos. No, estamos hablando de una persona que entiende el momento que está viviendo, porque muchas de esas canciones lo que buscan o nos hacen llorar porque nos hacen sentir pobrecito de mí, yo que soy víctima, no. Acá llora porque le has fallado al Señor. Que el hecho de pecar y de fallarle al Señor es algo que a nosotros nos tiene que consternar, nos tendría que consternar. Lamentablemente para muchos pecar no es tan grave porque no sienten que le fallaron del todo al Señor, no se sienten incómodos. El genuino cristiano cuando peca, cuando se equivoca, hombre, siente que las cosas no están bien, siente que le falló al Señor, le llora al Señor, le pide perdón y siente que ha cometido algo terriblemente grande, grave, no importando qué clase, qué pecado fue. Porque en ese sentir de no ver el pecado como esa ofensa al Señor y sentirse mal por eso, mucha gente empieza a clasificar pecados. No, yo lloro cuando de verdad sea un pecado que lo amerite. Oye, desde el que dice esas famosas mentiras blancas hasta el que le es infiel a la esposa, hasta el que hace cosas extremas, todos cuando se dan cuenta de que han fallado delante del Señor, deberían hacer lo que hizo David cuando Natán lo confrontó y le dijo y le hizo ver el pecado tan grave que había hecho delante del Señor. David se fue 7 días de ayuno, oró, gimió, mejor dicho, y la evidencia de eso que hizo David es el Salmo 51. Leamos el Salmo 51. Una persona que llorando le dice al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Y el Salmo 51 es un salmo que está escrito con lágrimas, porque es una persona que le falló al Señor y sabe lo grave del asunto. Y está suplicándole al Señor que por favor no lo deje abandonado, no lo abandone, no lo deje, porque él sabe que fuera del Señor nada puede hacer.
Hay personas que a mí me han dicho, personas que conozco y que sé que son cristianas, cristianas, me han dicho, mira, tal día en el trabajo dijo una mentira. A los ojos de muchos esa mentira es, ay, pero eso es una bobada. Pero estas personas me han dicho, y me sentí tan mal con el Señor. O sea, me sentía avergonzado, me sentía que yo era el peor de los cristianos, que yo ni era cristiano. Y hay gente que puede decir, pero tú sí eres exagerado. Si lo que dijiste fue una bobada. Pero ese es el punto. Que el genuino cristiano, cualquier cosa que entiende que es desagradable a los ojos del Señor, él la ve como esta mujer, como esa recién casada vestida de luto quien llora la muerte de su esposo, porque le falló al Señor. ¿Cuánto de eso a nosotros como cristianos nos hace falta? Porque pensamos que el gemir por el pecado solamente es cuando hagamos algo, pero ya súper extremo. Pero tiene que ir desde el momento en el cual hasta dijiste esas mentiritas mal llamadas blancas, porque le has fallado al Señor. Entonces lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto. Los ministros del Señor están llorando. Mira que vuelve y reitera o identifica a los líderes llorando, los ministros del Señor llorando. Y hoy en día el liderazgo muchas veces en las iglesias, los que son líderes sienten que ya han alcanzado todo y que ellos ya no están para humillarse delante del Señor, para gemir delante del Señor. Y resulta que cuando el pueblo está mal, cuando estamos viendo que el pueblo está mal, el líder debe hacer lo mismo que hizo Daniel. Vamos a ser aquí sinceros. ¿Ustedes creen que Daniel necesitaba humillarse de esa manera? Siendo Daniel, si Daniel era íntegro. Daniel siempre tendría sus errores humanos, pero Daniel la palabra siempre lo reseña como desde que fue un peladito hasta que fue, hasta el último día de sus vidas, si hay alguien íntegro, Daniel. Cuando uno ve la oración de Daniel en el capítulo 9, uno ve a ese hombre desgarrándose, a ese hombre gimiendo, a ese hombre sin fuerzas, porque entiende que el pueblo está mal. Es un líder. Y el Señor espera de aquellos que están en liderazgo. Y ojo, liderazgo no solamente de la iglesia. Si mi familia está mal, el primero que tiene que estar gimiendo por mi familia soy yo. Si, no sé, las personas que están a mi cargo, si yo tengo un grupo y, por ejemplo, aquí en la iglesia estamos estableciendo grupos de mujeres, grupos de hombres que estamos orando los unos por los otros. Si yo sé que el grupo de hombres que tengo a mi cargo, oye, hay alguien que está mal, le está pasando esto o su vida espiritual está cayendo, debería haber en mí este mismo sentir que hay en estos sacerdotes, en estos ministros del Señor, que están viendo que el pueblo está mal, que están viendo que llegó la plaga de langostas precisamente porque ellos están mal y que no han despertado. Debería yo estar en ese plan. Amén. Los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda, el grano está destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Nuevamente, o sea, hay que prestarle atención a la palabra cuando el Señor repite una y otra vez las mismas palabras. O sea, y en este solo capítulo ya más de una vez hemos visto estas tres palabras. Lamentense ustedes agricultores, giman ustedes que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Lamentense, giman, lloren. Son tres actitudes que nosotros debemos adoptar como cristianos cuando vemos que las cosas no están bien. Se secaron las vides y se marchitaron las higueras.
los granados, las palmeras y los manzanos, todos los árboles frutales se secaron y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Quiere decir que había un ambiente pesado en ese momento, tristeza. Si lo puedo comparar un poquito, la tristeza que se vivió ya para los tiempos en que Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Estamos hablando de la misma Judá. Así que cuando vivieron el tiempo de desolación a causa de la invasión de Babilonia, no era la primera vez que ellos estaban viviendo un momento de tristeza, de quebranto a causa del juicio de Dios sobre sus vidas. Eso es peor aún, porque si ya lo vivieron para los tiempos de Joel, allá cuando llegó Babilonia y vieron la desolación, deberían haber hecho clic y entender, oye, otra vez. Sin embargo, ya lo estudiamos en Jeremías y en Daniel, ¿cuál fue la actitud del pueblo? Desobediencia, nuevamente. Nuevamente el versículo 13 es un llamado a los sacerdotes. Ustedes sacerdotes, vístanse de tela áspera y lloren. Giman ustedes los que sirven ante el altar. Vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes ministros de mi Dios, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de su Dios. Ahora, partamos de la base que siempre ha habido remanente en el pueblo de Dios. No todos fueron malos, no todos fueron necios. Partamos de la base de que el juicio no vino por causa de la desobediencia de esos ministros a los cuales Dios está llamando. Sin embargo, a ellos Dios les está diciendo que se vistan de tela áspera, que ayunen y que lloren. Muchas veces pasa en la iglesia que las personas que están al frente, como no es asunto de ellos, como no son ellos los que están implicados en en el pecado, en la decadencia espiritual, entonces vemos ministros, vemos líderes que no llegan a tener ese nivel de identificación con la necesidad que hay en el pueblo. Si eres ministro del Señor, si eres servidor del Señor, tienes que entender que implícitamente muchas veces vamos a tener que morir a nuestros derechos por causa de la necesidad que hay en medio de la iglesia. Entonces, ayunemos por la iglesia, oremos por la iglesia. Ahí dice, vístanse de tela áspera, significa incomódense. Tal vez no son ustedes los del pecado. Tal vez ustedes sí tienen unas vidas espirituales firmes. Pero si ustedes son ministros de Dios, entonces ustedes tienen la responsabilidad de incomodarse, de orar por la gente, de no ver lo que está pasando con la iglesia y hacérselo de la vista gorda porque es que no es mi problema, yo no soy el que estoy en pecado. Porque miren, muchas veces hasta la manera como nosotros oramos en nuestras oraciones personales dice mucho de cuán incómodo estoy yo a causa de la situación que está pasando en la iglesia donde me congrego o en la iglesia a nivel general. ¿Por qué oramos más? Hay que orar por nosotros, sí, para que el Señor nos ayude a ser sabios, para que crezcamos en obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo sé que en medio de la iglesia hay muchos hermanos que están tambaleando en su vida espiritual, debería yo incomodarme y orar por ellos. Orar, hablar con ellos, nunca hacerme el de la vista gorda y decir, eso no es conmigo, eso es asunto del pastor, para eso es el pastor. Yo nada más soy el líder en el caso de ustedes, el líder de alabanza, yo nada más vengo a cantar. Entonces, si yo estoy viendo la necesidad, Dios me está diciendo que también debo estar allí. Dice versículo 14, ya estamos terminando. Proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes, a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen a Él. Tengo una diapositiva por acá. El liderazgo, versículo 13, lo anoté por aquí. El liderazgo debe ser el primero en dar ejemplo de arrepentimiento. Adicional a eso,
todos estos signos exteriores no valen nada sin la genuina disposición del corazón, como lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 12. El texto pone cierto énfasis en primera instancia en las manifestaciones exteriores, las cuales sirven como testimonio con el cual se puede influir en los demás. Si la iglesia ve a sus líderes orando, intercediendo, gimiendo, ¿verdad? Los líderes son los primeros que están en el grupo de oración. Los líderes son los primeros que tú los ves metidos en el tiempo de oración que se estipula dentro del culto de la iglesia. Los líderes son los primeros que en los tiempos de ayuno o de vigilia están ahí orando, intercediendo. Esto es algo que puede influir en la vida de los demás. Estas manifestaciones exteriores solo son malas cuando son el resultado de una actitud hipócrita. Porque alguno puede pensar, ¿verdad?, que yo lo hago simplemente para que me vean, como hacían los fariseos. Y realmente eso es algo que Dios detesta. Es muy fácil irse a uno de los extremos y hay que tener cuidado con eso. Hay mucha gente que dice, no es necesario mostrar que nosotros oramos, que nosotros intercedemos porque yo oro en mi casa. Eso yo lo hago cuando estoy en intimidad con el Señor. Hay mucha gente así. Y hay otra gente que solamente se enfrasca en hacer algo de apariencias, ¿verdad? Y su vida de oración quizás en la casa es nula, ¿ok? Pero las dos cosas son necesarias. O sea, yo debo tener una vida firme con el Señor. Nadie tiene que ver eso. El Señor sí lo ve. Pero si yo soy ministro del Señor, se tiene que notar en la iglesia que yo soy un hombre de oración y muchas veces va a ser necesario ese tipo de manifestaciones exteriores. Porque no es posible y no se concibe que si Katy es ministra de alabanza, oye, pero a Katy yo nunca la veo orando aquí en la iglesia. Yo siempre la veo, en los momentos de oración, ella es la que anda distraída por allá, se levanta, habla con el de allá atrás de comunicaciones, es la que se levanta cada rato para ir al baño. Y Katy me puede decir, no, pero yo oro, yo todas las mañanas me levanto y todo eso, pero si tú eres ministro del Señor y eres un elemento visible en la congregación, de alguna manera tiene que notarse, ¿verdad? Ese tipo de manifestaciones también. Ahora, no todo el tiempo por ser ministro soy yo el que siempre tengo que estar. Algunas veces no, pero algunas veces sí. Y es ahí donde tenemos que revisar también, sobre todo los que sirven. Y aún en la familia, ¿por qué no decirlo? No todo el tiempo tu hijo, tu esposa, tiene que verte levantando las manos, pero alguna vez te tiene que ver. Alguna vez te tiene que ver orando. Porque se necesitan de las manifestaciones exteriores, obviamente partiendo de la base de que si no hay nada acá en el secreto con el Señor, lo que tú hagas fuera de eso posiblemente casi que va a ser pura hipocresía. Pero las manifestaciones exteriores son necesarias muchas veces. Amén. Amén. Entonces, dejémoslo ahí porque ya lo que viene ahora sí es el día de Jehová y no lo quiero dejar mucho. Son las 7 de la noche ya. Vamos a terminar aquí y quiero pedirle el favor a alguno que por favor me ayude a orar. ¿Quién se gana ese privilegio?